Bueno, tenemos que hablar respecto a la vacuna para la fiebre, ¿no? Para la fiebre amarilla, específicamente en vacaciones en Colombia, en el país cafetero. Mucha gente elige justamente este país para vacacionar, por eso hay que saber las condiciones y demás para ingresar. Pero como lo hacemos habitualmente en este día, vamos a viajar directamente hacia donde suceden los hechos, hacia Colombia. Allí está nuestro querido columnista y además director de Passport Travel Magazine, Tulio Pizarro Aguilar, quien hoy nos tiene un invitado de lujo. Tulio, bienvenido, un placer como siempre. Muy buenos días, querido Gustavo, y un abrazo a través de la distancia desde Bogotá, Colombia. Tal como tú lo acabas de enunciar, tenemos un invitado de lujo, el doctor Álvaro Facchini, quien es médico y cirujano, graduado de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, magíster en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Federal do Espíritu Santo. Actualmente es docente y presta servicios misionales en sanidad militar, servicio de infectología y es nuestro invitado de lujo. Bienvenido, doctor Álvaro Facchini, a 360.travel. Buenos días, para mí es un placer estar nuevamente el día de hoy con ustedes y así que estoy a disposición frente a las preguntas que se presenten sobre este interesante tema. Muchas gracias. Doctor Facchini, la primera pregunta, la fiebre amarilla, ¿qué tipo de enfermedad es y en qué lugares o en qué países es donde mayor propagación tiene? Bien, la fiebre amarilla es básicamente una enfermedad viral causada por un virus, el virus de la fiebre amarilla, y se presenta principalmente en dos regiones del mundo, en África y en las Américas, sobre todo en la región tropical de las Américas. Esta es una enfermedad o es un virus que circula en diferentes ciclos. Digamos que de forma tradicional se reconocen tres ciclos: un ciclo urbano, un ciclo de transición y un ciclo selvático. En África se presentan o se pueden presentar los tres ciclos de forma concomitante, y en Sudamérica o en América tropical se presenta por lo menos desde los años 40 hacia adelante, de forma, digamos, permanente, el virus selvático. ¿Qué quiere decir el ciclo selvático? Quiere decir que el virus circula de forma natural entre mosquitos, que son, digamos, unos mosquitos mucho más silvestres, mucho más selváticos, y primates no humanos, es decir, simios, monos, etcétera. Ahí se da esa circulación permanente en la naturaleza, y cuando el hombre, el ser humano, ingresa a áreas selváticas, boscosas, tiene el riesgo y la posibilidad de ser picado por uno de estos mosquitos y contraer o infectarse por el virus de la fiebre amarilla. Y hablo, y digamos quise describir un poco mejor el tema del ciclo selvático, porque es tal vez el de mayor relevancia en América tropical, pero cuando vamos a África eventualmente se pueden presentar los otros ciclos en zonas urbanas o digamos que en una fase intermedia entre la zona urbana y la zona selvática. Pero básicamente es una enfermedad viral que puede causar una enfermedad febril y es transmitida por mosquitos. Doctor, un placer enorme saludarlo, un placer poder compartir estos minutos aquí en 360.travel. Me gustaría preguntarle respecto a esta fiebre amarilla, esta enfermedad que usted mencionaba y que la explicó de gran manera. ¿Es obligatorio estar vacunado contra esta fiebre amarilla para ingresar a Colombia? ¿En qué regiones se puede o se exige más para ingresar al país? Claro, digamos que hay una serie de condiciones, y uno cuando habla a grandes rasgos en medicina del viajero, para vacunación habla de las 3 Rs, es decir, las vacunas que son de rutina, las vacunas que son rutinarias, perdón, ya lo dije, rutinarias, recomendadas, y hay una tercera R que sería las vacunas, digamos, recomendadas. Las vacunas, por ejemplo, que se exigen por lineamientos internacionales, son las que algunos países van a requerir de forma obligatoria para la entrada, pues, a su país, ¿sí? Entonces, en Colombia, dependiendo de la región de donde venga el viajero, va a ser obligatorio
el ingreso al país siempre y cuando porte el carnet de vacunación que certifique que esa persona ha sido vacunada contra fiebre amarilla o tiene un antecedente de esta vacunación. Entonces, por ejemplo, en Colombia, para el ingreso de viajeros que vienen de zonas endémicas, es decir, zonas donde circula el virus de la fiebre amarilla, es obligatorio. Por ejemplo, vamos a poner justamente el ejemplo de viajeros brasileños que quieran ingresar a Colombia o viajeros colombianos que hayan estado en Brasil y que vuelvan a Colombia, seguramente les van a exigir el carnet de vacunación contra fiebre amarilla. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que el carnet de vacunación que es válido de forma internacional es el carnet amarillo, ¿sí? Seguramente Bien. Ustedes lo tienen o lo conocen, y ese es el carnet que es válido desde el punto de vista internacional. Muchos de estos carnets están escritos o tienen, digamos, sus lineamientos en el idioma, digamos, el país donde se realizó, por ejemplo, en Colombia en español, pero usualmente también tienen algunas indicaciones en inglés, en francés, pero recuerden que este carnet debe ser el amarillo y ese es el válido desde el punto de vista internacional. Doctor Facchini, por ejemplo, como periodista deportivo, viajé a Brasil para presenciar en Brasilia, en el estadio Mané Garrincha, el partido Brasil-Colombia de la noche anterior. Al regresar a Colombia de nuevo como colombiano, ¿me exigen tener la vacuna de fiebre amarilla? Sí, señor, así es, porque Brasil en este momento, sobre todo en este momento y digamos de forma tradicional, es considerado como un país de circulación importante, digamos un país endémico, es decir, que circula constantemente el virus de la fiebre amarilla, ¿sí? Por el contrario, fíjense que a pesar de que Colombia también es un país endémico para fiebre amarilla, para el ingreso a Brasil, los entes, digamos, territoriales de Brasil, de fronteras, no exigen de forma obligatoria la vacuna contra fiebre amarilla, ¿sí? Pero pues esos ya son lineamientos de diferentes países. Pero respecto a tu pregunta puntual, Tulio, si viajaste a Brasil y quieres retornar nuevamente a Colombia, seguramente desde, digamos, las líneas aéreas van a exigir que tengas al día tu carnet contra fiebre amarilla o que certifique la vacunación contra fiebre amarilla. Doctor, ¿cuánto tiempo antes se debe vacunar para poder ingresar al país? Mínimo 10 días, y esto es porque la eficacia de la vacuna, es decir, la eficacia habla de después de vacunarse, qué tan buena va a ser la vacuna, digamos, para protegerte frente a fiebre amarilla. Lo mínimo son 10 días. Eso garantiza una eficacia aproximada del 90%. Obviamente, entre más tiempo haya pasado, por ejemplo, si una persona se vacunó hace 30 días y va a llegar a un área de riesgo, ya esa eficacia aumenta casi un 99%. Pero por estatutos internacionales, lo ideal es mínimo 10 días para recibir esta vacuna y llegar al área donde probablemente haya circulación del virus. Doctor Facchini, como viajero de turismo, ¿qué ocurre? Llego a un país donde exigen la vacuna de fiebre amarilla y por A, B o C circunstancia o por ignorancia no tengo la vacuna. ¿Qué puede ocurrir con los viajeros, los turistas que al llegar a un destino y no le permiten el ingreso, pueden ser devueltos o qué medidas pueden tomar esas autoridades migratorias? Exacto, en casos extremos puede llegar al punto de devolver al viajero, ¿sí? Básicamente, pero en otros lugares lo que sucede, por ejemplo, sudeste asiático, si una persona no tiene el carnet o no muestra ese certificado que valide que previamente ha recibido la vacuna, lo dejan en lo que llaman una cuarentena, ¿sí? Entonces lo dejan, digamos, hospedados, si valdría la palabra o no, pero retienen a ese viajero, digamos, por un periodo aproximadamente de unos 3, 4, 5 días, y esos días que, digamos, ¿por qué ese número de días? Porque es más o menos el tiempo donde se espera que si la persona por alguna razón tiene fiebre amarilla, desarrolle los síntomas. Entonces, por eso se habla de esa cuarentena durante esos días, para que ese
viajero sea observado si va a desarrollar o no síntomas, y es una medida, digamos, cautelar que toman los entes migratorios frente a ese paciente que viene, o más bien ese viajero, paciente no sería en ese momento, ese viajero que está llegando de un área con probable transmisión para el virus de la fiebre amarilla. Entonces, ese probablemente es el escenario más frecuente, que quede ese viajero en una cuarentena. Excelente. Doctor, para cerrar, supongamos, me toca viajar a Colombia, olvidé de vacunarme contra la fiebre amarilla. En ese caso, ¿tendría que estar en una cuarentena? ¿Hay alguna posibilidad de que se me vacune ahí justamente en el país o en el área migratoria para poder ingresar? ¿O cómo se debe actuar en ese caso? Lamentablemente, justamente acaba el tema de impulsar el tema de una consulta previaje, porque esta es una pregunta clásica, ¿sí? Sí. Y muchas veces los viajeros pecan por desconocimiento, llegan a Colombia y dicen, bueno, me están exigiendo un carnet de una vacuna que me debía aplicar hace 10 días y no lo hice. Entonces, lamentablemente, si por alguna razón lograste pasar, digamos que esa situación migratoria, por lo menos de la aerolínea, lo más probable es que por entes gubernamentales de frontera vayas a quedar en una cuarentena, digamos que es el deber ser, porque de alguna forma pues estarías en riesgo o eventualmente pondrías en riesgo a otras personas en el país, digamos, de destino. Entonces, básicamente pues el mensaje es informarse y justamente vuelvo y digo, para esto sirven las consultas de medicina del viajero en el contexto previaje, para averiguar con el médico y hacerle este tipo de preguntas, y que este médico pueda decir, mire, si usted va a viajar a Brasil, a Perú, a Colombia, a otros países, ¿hay una exigencia de vacuna contra fiebre amarilla, sí o no? Hay países que, por ejemplo, no lo exigen. Entonces, hay que enterarse de esto, porque al final puede dañar el viaje, o simplemente decir, por ejemplo, tuve la situación de un viajero que venía desde Brasil, por cuestiones médicas no se había vacunado contra fiebre amarilla porque hay unas restricciones para la vacunación y la aerolínea no le estaba permitiendo volver de Brasil a Colombia. Entonces, este paciente, por condiciones médicas, uno puede hacer una carta de sección donde dice, mire, por determinada condición médica, este paciente no debería recibir la vacuna contra fiebre amarilla, y desde el punto de vista médico lo eximo de recibir esta vacuna, ¿sí? Y con eso lo puede presentar a la aerolínea y viajar tranquilamente. Pero esto es una condición y un caso puntual especial. Si es un viajero sano que, entre comillas, no tiene ninguna restricción o contraindicación para la vacuna de fiebre amarilla, lamentablemente podría dañarse su viaje al momento en que no le permitan ingresar a un país donde por lineamientos internacionales es obligatorio pues la solicitud de este carnet. Recordemos a los países, ya que se aproxima Semana Santa, todavía los que piensan viajar fuera a disfrutar de Semana Santa en otro país, ¿cuáles países son los que están obligando a tener esa vacuna para poder ingresar? ¿Lo podemos recordar algunos países? Claro, realmente, Tulio, pues son gran parte de los países, es decir, a nivel internacional. Vamos a decir, por ejemplo, en Sudamérica, los que no, Brasil es un país que no exige el carnet, pero idealmente, y aquí quiero, digamos, que hacer como la salvedad, sepan que en este momento, o digamos para marzo justamente de 2025, hay un brote importante de fiebre amarilla, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, ¿sí? Entonces, me gustaría mencionar eso. Acá en Colombia, el departamento del Tolima, que queda más o menos como en el centro del país, hay un brote importante de fiebre amarilla. Entonces, el mensaje, si bien es importante decir, bueno, hay que saber cuáles son los países que exigen o no, yo creo que el gran mensaje es, si usted va a un lugar de Suramérica tropical o un país de África, idealmente piense en la vacunación contra fiebre amarilla. Esta es una vacuna que es segura, llevamos mucho tiempo, digamos, teniendo la posibilidad de vacunarnos contra fiebre amarilla. Entonces, de forma general, uno podría decir, vuelvo y digo, de forma general,
circula el virus de la fiebre amarilla en África y en Sudamérica tropical, pero países, por ejemplo, y en el sudeste asiático son muy estrictos en solicitar este carnet. Entonces, hay unas páginas, o vuelvo y digo, está como la asesoría por un médico de medicina del viajero, donde claramente páginas, por ejemplo, como la del CDC, o páginas como Fit for Travel, que es de los ingleses, en fin, donde uno puede encontrar, casi que uno pone en la lista tal país y ahí le dice se necesita o no certificado contra fiebre amarilla. Entonces, claro, como la lista es tan extensa, no me voy a atener a esto, pero claro, es muy fácil llegar a averiguar cuáles son los países que exigen la vacuna o más bien el certificado contra fiebre amarilla. Y vuelvo y digo, el gran mensaje es, si usted va a viajar o dentro de sus planes de vacaciones o de desplazamiento a algún lugar, bien sea en África o en América tropical, usted llega a considerar que dentro de sus planes va a ser una visita a zonas selváticas, boscosas, en fin, donde pueda enfrentarse bien sea a mosquitos selváticos, eventualmente haya presencia de primates no humanos, vacúnese o por lo menos busque una asesoría si usted debería recibir o no esa vacuna contra fiebre amarilla, y saber que si bien existe una vacuna que es muy buena, que tiene muy buena eficacia, también hay otros, digamos, otras formas de protegerse complementarias como uso adecuado de repelente, mosquiteros, etcétera, o evitar la visita a estos lugares. Entonces yo creo que ese es como el mensaje principal. Tulio. Doctor, excelente, excelente. Gracias por estos minutos. De todo corazón, gracias porque nos hemos informado, hemos aprendido. Y a usted y por supuesto a Tulio le deseamos el mayor de los éxitos. Será hasta muy pronto, doctor. Nuevamente les agradezco la invitación a hablar de este tema. Tulio, gracias. Que tu camino te lleve siempre donde encuentres paz y alegría, querido Gustavo y apreciado doctor Facchini. Hasta pronto. Abrazo grande para los dos, abrazo grande. Bueno, pasó con nosotros Tulio Pizarro junto con el doctor Álvaro Facchini hablando respecto a la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar a Colombia.